Continuamos con el análisis del estudio de los ángulos. Vamos a realizar este ejercicio en el cual vamos a desarrollar las siguientes condiciones. Si la medida de un ángulo es 85 grados mayor que el doble de la medida de su suplemento, ¿cuál es la medida de su ángulo? Recordemos que cuando estamos desarrollando ejercicios de aplicación es muy importante entender cada palabra que nos están dando. En este caso nos están haciendo referencia de la medida de un ángulo, tenemos 85, luego mayor que el doble, y hay un detallito acá que es su suplemento. Entonces, para el suplemento, recordamos la definición de lo que es dos ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si y solo si la suma de sus medidas es 180 grados. De esa manera, entonces, nos vamos a apoyar para poder hacer el desarrollo de nuestro ejercicio. Muy importante, definamos la variable y las operaciones que vamos a realizar. Primero entonces vamos a definir, utilizamos cualquier variable, ustedes utilizan cualquier letra. En este caso yo voy a elegir la variable x. ¿Qué es la variable? Entonces en este caso, como estamos encontrando la medida del ángulo, entonces yo lo voy a definir como la medida del ángulo. Luego sigo analizando, me habla de que tengo un suplemento. Ahora, ¿cómo se encuentran los suplementos? Sería en este caso, yo sé que es la suma de dos ángulos suplementarios va a ser igual a 180, entonces, ¿qué hago? A esta medida que tengo acá voy a encontrar en este caso su suplemento, que sería 180 menos esta medida del ángulo que yo estoy dando. Entonces, esta sería la medida del suplemento. Bien, seguimos analizando. Luego viene y también me dice que esta medida también va a ser el doble de la medida de su suplemento, uniendo los datos que tenemos en el paso anterior. Cuando hablo del doble sería dos veces, que no es más que multiplicar por 2, y tenemos 2 por 180 menos x. ¿Y qué representa este? El doble de la medida de su suplemento. Bien, teniendo entonces esta parte ya necesito empezar a analizar esa medida de ese ángulo. Yo sé que la medida del ángulo la he definido como x, por lo tanto entonces, ¿a qué va a ser igual ese x? Ese x me dice la medida de un ángulo es 85 grados mayor que el doble de la medida de su suplemento. Entonces, ¿cuál es el doble de la medida de su suplemento? Lo que acabamos de determinar, 2 por 180 menos x. ¿Y qué significa el doble? Pero ¿qué significa mayor? En este caso, que eso lo vamos a sumar, que vamos a aumentar esos 85 grados, y en este caso tendríamos más 85 grados. Bien, entonces trabajando con estos 85 grados, ahora lo que nos quedó es una ecuación lineal. Comencemos a desarrollar nuestra ecuación lineal, trabajamos con propiedad distributiva. El 2 únicamente multiplica el paréntesis, 2 por 180 igual a 360, 2 por negativo x, negativo, 2x más 85. Vamos a despejar para x, este 2 que está restando, lo pasamos a sumar al otro lado. Tenemos por acá entonces 1x más 2x. Y de una sola vez sumemos términos semejantes. 360 más 85 es igual a 445. 1x más 2x es igual a 3x igual a 445. Recordemos acá, podemos dividir ambos lados entre 3, o el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, teniendo entonces x va a ser igual a 445 entre 3. Y esto, al realizar la operación, nos da un valor aproximado de 148.33333, que es un número periódico. Por lo tanto, ¿qué es lo que estábamos determinando? Lo que estábamos encontrando es la medida del ángulo en el cual tiene estas características, que son 85 grados mayor que el doble de su medida del suplemento. Listo, esto sería el resultado de nuestra operación. Vamos ahora a un segundo ejercicio. En este otro ejercicio tenemos, si la medida de un ángulo es 15 grados menor que el cuádruplo de la medida de su complemento,
cuál es la medida de su complemento. Vean, a diferencia del anterior que nos pedían la medida del ángulo, acá me piden la medida de su complemento. ¿Cómo trabajamos entonces ahora? Muy importante. Anteriormente teníamos suplemento, ahora hablamos de complemento. Sé que dos ángulos suplementarios, su medida tiene que ser igual a 180. ¿Qué pasa con los complementarios? Dos ángulos son complementarios, sí y solo sí. La suma de sus medidas es igual a 90 grados. Basándonos en ello, entonces ya sabemos que al momento de sumar esos dos ángulos me tiene que dar igual una medida de 90 grados. Bien, definamos por acá. Vamos a definir, en el anterior utilizamos X, utilizamos Y, no importa, recuerda la variable que utiliza. Y acá que tenemos, si la medida de un ángulo es 15 grados menor, y ya me habla de un ángulo acá, que el cuádruplo de la medida de su complemento. ¿Qué tenemos entonces? Llamemos a Y la medida del ángulo. Cuando me dice la medida de su complemento, entonces yo sé que para encontrar el complemento, lo que tengo que hacer es, a los 90 grados le voy a restar esta medida, que en este caso lo definí como Y. ¿Y cuál es esta? Entonces esta es la medida, en este caso me representa la medida de su complemento. Listo, entonces ahora venimos también con esto otro detallito por acá que me habla del cuádruple. ¿Se acuerdan que en el anterior teníamos el doble? Entonces en este caso lo que a mí habla es 4 veces más que esa medida del complemento. Y no vamos a hacer más que esta diferencia que tenemos acá, la multiplicamos por 4. 4 por 90 menos la medida del ángulo. ¿Qué significa esto? Este significa el cuádruplo de la medida de su complemento. Bien, encontrando entonces la medida de esa variable, en este caso, me pide la medida de su complemento, pero lo primero que tengo que encontrar es la medida del ángulo, muy parecido a la operación que realizamos anteriormente, porque ya me está dando las indicaciones de un inicio. Si la medida de un ángulo, escribimos Y, va a ser igual, y escribimos las condiciones. Si la medida de un ángulo es 15 grados menor que el cuádruplo de la medida de su complemento, sé que el cuádruplo de la medida de su complemento está definido por 4 por 90 menos la medida del ángulo, que en este caso la variable Y, menos 15. ¿Y por qué le restamos en este caso? Porque me está diciendo que es 15 grados menor. Entonces, tiene 15 grados menos que esa medida que tenemos. Y ahora lo que hacemos es realizar las operaciones, multiplicamos el 4 por el paréntesis, 4 por 90 igual a 360. 4 por negativo Y igual a negativo 4Y menos 15. Despejamos para la variable Y, obteniendo 1Y más 4Y. Realizamos la resta. 360 menos 15 es igual a 345. Operamos acá. 1Y más 4Y igual a 5Y igual a 345. En este punto, recuerden, podemos dividir ambos lados entre 5 o el 5 que está multiplicando, pasarlo a dividir y obtenemos Y va a ser igual a 345 entre 5 y esto nos da igual a una medida de 69 grados. ¿Termina acá el ejercicio? No, porque acá lo que encontramos es la medida del ángulo. Y en el ejercicio lo que está pidiendo es cuál es la medida de su complemento. Por lo tanto, sé que la medida de su complemento se encuentra de esta manera, restándole 90. Entonces, vamos a desarrollar por acá. Entonces, ¿cuál va a ser esa medida de su complemento? El complemento lo vamos a determinar como estos 90 grados menos este ángulo que acabamos de encontrar. Así tenemos 90 menos 69 y 90, en este caso, perdón, acá tenemos 90 menos 69, que es igual a 21. Esta es la medida que tenemos. En ese caso ya habíamos encontrado el valor de la variable, ya sabemos que la variable era igual a 69 y estos son los grados que nos está representando este ángulo. Por lo tanto, hemos encontrado la medida del complemento. Vean que dependen las condiciones
iniciales que nos den el ejercicio, de eso va a depender la construcción de nuestras ecuaciones que siempre indiquen cada uno de los datos que nos están representando. Hemos finalizado.